Hice una pregunta, no sé si no quieren responder, pero por favor háganlo. ¿Pasaron clase con la ayudante? Lo que pasa es que por lo menos en mi caso no he ido a la ayudantía. No sé cómo estarán avanzando Yo con he ido solo a dos ayudantes. ayudantes. Yo lo estoy haciendo. Allá. Gracias, querido Elías y Edixon. Lamentablemente hablar con algunos compañeros difícil, parece más que masista, ¿no? Mudos, hacen el ejercicio de las collas, miran nomás y no responden nada. Bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? Así no vamos a hacer patria, Juan. Lamentablemente. Bien, entonces queda confirmado el examen el próximo viernes. El próximo examen tienen que traer el práctico, no ingresa el que no ha hecho el práctico, pero estoy suponiendo que esa es la parte de desarrollo del saber hacer. Entonces el requisito para ingresar al primer parcial es entregar el práctico que se les ha dado. El día lunes y el día martes vamos a hacer full ejercicio de toda esta parte teórica que estamos avanzando, de lo que se llama elasticidad. Por lo que hoy quiero terminar toda esa parte teórica para que el día lunes y miércoles hagamos ejercicios de absolutamente todo y no quede nada pendiente. Muy bien, un minutito me esperan, por favor, voy a contestar una pregunta de un estudiante que me está haciendo por WhatsApp. Muy bien. Hablamos en la clase anterior de elasticidad. Hemos dicho que la elasticidad es una herramienta muy importante que utilizan las empresas, sean de hardware, de software, industrial, comercial, de servicio, para tomar decisiones respecto al precio. El precio es la variable más importante de la demanda de hardware, de software, de insumos, de materiales, de computadoras, de impresoras, lo que quiera. Por eso el análisis de la elasticidad toma en cuenta dos variables, el precio y la cantidad demandada. Ahora, ¿para qué es importante analizar la elasticidad? Para tomar decisiones respecto básicamente al ingreso y al beneficio. Toda empresa que se organiza, su objetivo número uno es ganar plata. ¿Y cómo se gana plata? Obviamente, primero teniendo ingresos, luego a los ingresos les resto los costos. Si hay una diferencia, se llama utilidad o beneficio. Entonces, la elasticidad desde ese punto de vista nos permite medir qué decisiones debe tomar una empresa respecto al precio para precisamente pensar en que si va a ganar o va a perder. De ahí viene la importancia. ¿Cuántos tipos de elasticidad existen? Varias, entre ellas la elasticidad arco, que utilizan las empresas básicamente para poder ajustar el cálculo de la elasticidad. En realidad, la elasticidad es un coeficiente que no tiene ninguna unidad de medida más que un número, un valor, y que ese valor se interpreta de acuerdo a la cantidad, si es, por ejemplo, mayor a 1, igual a 1, menor a 1. Si es mayor a 1 es elástico, si es igual a 1 es unitariamente elástico, y si es menor a 1 es inelástico. Entonces, cada tipo de elasticidad me da un mensaje, me da una información para tomar decisiones. Por ejemplo, si una demanda es elástica, me dice que yo analizo la demanda de un producto, voy a suponer que es una computadora, es elástica y en realidad en los hechos es elástica. ¿Por qué es elástica? Porque un producto cuando tiene muchos bienes sustitutos se hace más elástica, más sensible al precio. Por ejemplo, una marca de computadoras tiene
muchos competidores que son otras marcas, de tal manera de que un cambio en el precio puede hacer de que, o más bien un incremento en el precio puede provocar un cambio mayor en la cantidad demandada, es decir, la reducción puede ser mayor que el incremento en el precio, con lo cual puede influir en los ingresos y en el beneficio. En cambio, cuando una elasticidad es, un bien es inelástico o la demanda de un bien es inelástico, usted para aumentar los ingresos tiene que aumentar el precio, lo que no ocurre con un bien elástico, más bien tiene que bajar el precio. Entonces, esta herramienta nos permite precisamente calcular de una manera muy sencilla el coeficiente de elasticidad y en base a ello tomar decisiones. La clase anterior vimos el concepto de elasticidad arco o promedio. Hoy vamos a ver el concepto de elasticidad punto. Como ya se puede ver en la presentación, la elasticidad punto es una segunda herramienta que vamos a utilizar para hacer ejercicios en la próxima clase y que muestra precisamente la elasticidad de un producto, de un bien, llámese computadora, llámese software, conociendo algunos datos importantes. En el caso de la elasticidad arco, voy a escribir aquí antes de ver la elasticidad punto. En el caso de la elasticidad arco, o promedio, lo hemos denominado así, elasticidad arco promedio con EM, me muestra el cambio en la cantidad demandada, respecto al cambio en el cambio porcentual en la cantidad demandada dividido entre el cambio porcentual en el precio, multiplicado por el precio sobre la cantidad. Cuando yo utilizo solamente esta fórmula general de la elasticidad, a veces proporciona información sesgada, no exacta. Entonces, para que sea exacta, yo sumo el precio 1 más el precio 2, es decir, saco el promedio de estos dos precios dividido entre 2 y también saco el promedio de las dos cantidades, cantidad 1 más cantidad 2 dividido entre 2. Entonces, con este cálculo lo hago más exacto la elasticidad. Este tipo de elasticidad puede tener 3 componentes. Puede ser que la elasticidad arco sea mayor a 1, que va a ser elástico, que sea esta elasticidad igual a 1, unitariamente elástico, o finalmente si su coeficiente de esta elasticidad arco es menor a 1, va a ser inelástico. Para calcular este tipo de elasticidad, como se ve aquí, necesito dos precios, precio 1, precio 2, cantidad 1 y cantidad 2, es decir, necesito un par de coordenadas. En un gráfico, más o menos sería así. Si esta es la curva de demanda, precio y cantidad, bien, necesito dos pares de datos en el punto A y en el punto B para sacar la elasticidad arco entre A y B. Necesito aquí el precio 1 y la cantidad 1, y acá necesito el precio 2 y la cantidad 2. Cantidad 2. Entonces necesito un par de coordenadas para calcular este tipo de elasticidad. En cambio, micrófono. A ver, Katari, su micrófono. Rebollo, su micrófono, apáguelo. Bien. Esto utiliza la elasticidad arco promedio que vimos en la anterior clase. Ahora estoy queriendo hacer la introducción a ver la elasticidad punto. ¿Es la misma la elasticidad punto? No. Para la elasticidad punto necesito solamente un precio. Necesito un precio cualquiera como dato. Y necesito la ecuación de la demanda. Por ejemplo, cantidad demandada de un bien igual a A menos B
precio de X. Entonces, esta es una ecuación. Para calcular la elasticidad punto necesito un precio y necesito la ecuación de la demanda como dato, a diferencia de esto que necesito un par de coordenadas y obviamente tengo que tener una cantidad demandada también, ¿no? Y a esa cantidad demandada tengo que darle dos precios para tener dos cantidades. En cambio, la elasticidad punto directamente me pide, es como dar respuesta a la pregunta, ¿para qué precio quiere calcular la elasticidad? Entonces yo tengo que definir el precio y tengo que tener la función de demanda del bien que quiero calcular, sea la demanda de software, la demanda de hardware, la demanda de algún producto específico, etc. Entonces, en ese ámbito, vamos ahora a definir la elasticidad punto. Este tipo de elasticidad me permite aplicar básicamente a cambios de datos que tengan variables o datos discretos, concordantes con lo que ocurre en la realidad. Es decir, la diferencia entre variables continuas y variables discretas, que las variables discretas vienen a ser enteras generalmente, ¿no? Cuando hablamos de número de hermanos, estamos hablando de 3, 4, nunca hablamos de 3,5 hermanos, 4,5 hermanos. Cuando hablamos de la estatura de una persona, puede ser que sea 1,5 metros, 1,55, 1,66, etc. Cuando hablamos de la elasticidad punto, nos referimos a que se utiliza lo que ocurre en la vida real, que las variaciones son generalmente de unidades enteras. Pero también se puede utilizar a cantidades infinitesimales. Por ejemplo, la elasticidad punto se aplica generalmente a ecuaciones de demanda que tienen esta forma. Cantidad, precio. Cuando cortan a ambos ejes, al eje del precio y la cantidad, las ecuaciones, y cuando son asintóticas, pero con la siguiente variación. Voy a suponer que yo tengo aquí una curva de demanda asintótica, representada por esta curva de demanda y demanda. En este caso no hay problema, no se aplica directamente la fórmula que viene a ser la elasticidad punto para diferenciar de los otros tipos de elasticidades, es igual a menos derivada de la cantidad demandada respecto a la variable precio por el precio dividido entre la cantidad demandada. Esta es la fórmula de la elasticidad punto. Entonces, por eso yo necesito la ecuación de la demanda, porque a partir de ello voy a calcular la derivada. La derivada es de la ecuación de la demanda. La derivada sale de la ecuación de la demanda, que es esta. Y el precio es este dato de acá, que yo tengo que indicar para qué precio. ¿Y cómo determino esta cantidad? Reemplazando este precio aquí en la ecuación, voy a encontrar la cantidad demandada. Bien, entonces, cuando la curva de demanda es lineal, yo aplico para calcular la elasticidad en cualquier punto. Por ejemplo, si yo calculo en el punto medio, la elasticidad siempre va a ser igual a 1. La elasticidad en esta parte, en este segmento, va a ser menor a 1. La elasticidad sobre el punto medio hacia arriba va a ser mayor a 1. Y en los puntos de corte, aquí la elasticidad va a tender al infinito. Y en este punto de acá, la elasticidad va a ser igual a 0. Esa es la elasticidad punto. Estoy calculando en cada punto. Pero también decía que puedo aplicar aquí cuando yo tengo una curva asintótica para un valor infinitesimal. Entonces tengo que trazar una tangente al punto que quiero calcular. Y aplico esta definición. En este punto voy a calcular la elasticidad punto. Entonces, a diferencia del otro tipo de elasticidad, esta es más práctica y tiene los mismos indicadores, ¿no? El demanda elástica, unitariamente elástica e inelástica. Este tipo de elasticidad es tal vez el que más se utiliza por lo práctico que es, porque todo producto tiene su ecuación de demanda. Entonces, la empresa conoce la ecuación de demanda de su producto
y lo único que tienen que hacer es aplicar la ecuación. Para cualquier precio puede hacer un análisis de sensibilidad para ver con qué precio reacciona mejor la demanda y aumentan los ingresos y por ende los beneficios. Bueno, les decía que el estudio de la elasticidad también punto se puede dar para calcular funciones no lineales como asintóticas, en el cual se pueden considerar cambios infinitesimales. Esta es la fórmula para calcular y hemos visto la fórmula para calcular la elasticidad punto va a ser la derivada de la cantidad demandada respecto al precio por el precio sobre la cantidad. Y bueno, esta es la nomenclatura de cada variable. Este tipo de elasticidad gráficamente se puede representar de la siguiente manera. Acá tienen todos los tipos de elasticidad que vimos en la elasticidad arco. Demanda que tiende al infinito. El tramo desde aquí, todo este tramo es el tramo de la demanda elástica porque el coeficiente va a salir mayor a 1 siempre por definición. En el punto medio va a ser igual a 1 y debajo del punto medio va a ser inelástico y en este punto de corte la elasticidad va a ser igual a 0. Estoy hablando de la elasticidad punto, es decir, en este gráfico se muestra que a lo largo de una curva de demanda lineal cuya pendiente es constante, sin embargo la elasticidad varía en cada punto tomando valores desde 0 hasta infinito. Algo importante que se debe mencionar en este caso, si bien la ecuación de la demanda o la ecuación de la elasticidad punto me muestra la derivada, cuando estoy mostrando la ecuación me dice derivada de la cantidad respecto a la derivada del precio por el precio sobre la cantidad. Ya. Y esta derivada del precio es sinónimo de cambio en el precio. Y precisamente a eso le llamamos derivada desde el punto de vista geométrico. Pero la pendiente, que esta la pendiente, esto de acá es la pendiente, no es lo mismo que elasticidad, porque si hablamos de pendiente, la pendiente de esta recta es una sola, es un solo valor. En cambio, la elasticidad no, cada punto tiene un nivel de elasticidad. Por lo tanto, aquí se descarta que pendiente y elasticidad sean iguales. No son iguales, son cosas diferentes que se parecen, sí es verdad que se parecen, pero no es pendiente sinónimo o igual que elasticidad. Es por eso que en esta recta se demuestra, y lo vamos a hacer con números la próxima clase, que todos los puntos son diferentes y que muestran los diferentes tipos de elasticidad. Muy bien. ¿Por qué hemos dicho que se estudia la elasticidad? Porque tiene un impacto directo en el ingreso total. Eso es lo que vamos a ver, cómo se relaciona la elasticidad con el ingreso. Sabemos todos que el ingreso total, y eso lo hemos recalcado varias veces, se define como el valor total que obtienen las empresas por las ventas realizadas de un bien o servicio y se obtiene multiplicando el precio por la cantidad vendida o demandada, es decir, esta es la formulita que siempre hemos hecho. El ingreso de una empresa va a ser el precio con el cual quiera vender multiplicado por la cantidad demandada. Esto es importante ¿para qué? Para determinar el beneficio. A partir de aquí yo calculo el beneficio. Y ustedes saben bien que el beneficio o la utilidad es la diferencia entre el ingreso total menos el costo total. Entonces, si bien es clave aquí la cantidad demandada, la reacción de la cantidad demandada para ver si el ingreso va a aumentar o disminuir, no es menos cierto que también es exageradamente importante para calcular el beneficio, porque se supone que si los beneficios son bajos, si los ingresos son bajos, el beneficio también lo va a hacer. Por eso radica la importancia que tiene la elasticidad. Por lo tanto, la importancia crítica de la elasticidad precio de la demanda consiste en utilizar este conocimiento para informar la toma de decisiones. Para eso se utiliza en una empresa, para informar la toma de decisiones o simplemente para tomar decisiones. Pero no cualquier decisión, estamos hablando de una decisión estratégica en relación con la fijación del precio, porque el que yo obtenga ingresos altos, bajos o medios va a depender del precio de mi producto. El que yo tenga ingresos altos o medios va a depender de mi beneficio, si va a ser alto, medio, bajo.
Por lo tanto, el cálculo de la elasticidad es importantísimo para cualquier empresa porque, como han visto, repercute en el ingreso total y en los beneficios. Gráficamente podemos ver esta situación de la siguiente manera. No me gustan estos cuadros, lo voy a corregir un poquito. Voy a colocar precio 1 y este va a ser el precio 2. Este va a ser el precio 2. Este lo voy a eliminar. Esta va a ser mi cantidad 1 y esta va a ser mi cantidad 2. Listo. Y quiero que me atiendan porque aquí se visibiliza estos conceptos que vamos a ver. ¿Qué decisiones debo tomar en la demanda si es elástica? ¿Aumentar o bajar el precio? Es decir, yo quiero aumentar el ingreso total. Muy bien. Quiero aumentar el ingreso total. Para ello, mi pregunta es, ¿debo bajar el precio? Me pregunto, ¿debo bajar el precio o debo aumentar el precio? ¿Qué decisión debo tomar? Esa es mi pregunta y lo voy a responder con este gráfico que acabo de corregir. ¿Qué decisión debo tomar? Si la demanda es elástica y quiero aumentar el ingreso, ¿qué decisión debo tomar? Fíjense, voy a calcular primero aquí el ingreso total. A ver, déjeme. El ingreso total 1. El ingreso total 1 va a ser el producto de las coordenadas del punto A. Precio 1 y cantidad 1. Precio 1 por cantidad 1. Si quiero calcular el ingreso total 2, va a ser lo mismo, multiplicar, en este caso, el precio 2 por la cantidad 2. Entonces, si ustedes se fijan, este rectángulo de acá, que lo estoy marcando con azul, es el ingreso total 1. Precio 1 por cantidad 1. Pero el ingreso total 2 el ingreso total 2 va a ser toda esta área de aquí, toda esta área de acá. La pregunta es, y quisiera que me contesten, ¿cuál de las áreas es mayor? En este caso, la estoy tomando como ingreso total 1, esta y esta 2. ¿Cuál sería más grande? Pregunto, ¿cuál de esas áreas es mayor? Acuérdense que esta es la otra área. La segunda. La segunda. Evidentemente aquí se superponen estas dos áreas, ¿no? Pero para calcular la primera área es este rectángulo. Este rectángulo. Y la segunda área es mucho mayor, más grande. Entonces ahí estoy demostrando, chicos, que el ingreso total 1 es diferente al ingreso total 2. Concluyo que para que yo aumente el ingreso, ¿qué decisión debo tomar en el precio? Debo bajar el precio. Para aumentar el ingreso, debo bajar el precio, porque aquí estoy bajando de P1 a P2. Estoy bajando el precio. Ahora, ¿será lo mismo si la demanda es unitariamente elástica? Esta es la demanda unitariamente elástica. B, esta es unitariamente elástica. Si ustedes ven aquí, haciendo el mismo análisis, los dos rectángulos son iguales. Este es el primer rectángulo y este es el segundo rectángulo. Por lo tanto, el ingreso total 1 y el ingreso total 2 van a ser iguales en este caso. Borrador. En este caso,
los dos ingresos van a ser iguales. En fíjense las áreas. Esta área de aquí, el ingreso total 1 y este es el ingreso total 2. Como son iguales, el ingreso total 2 y el ingreso total 1 son iguales, se puede concluir de que si usted baja el precio o aumenta el precio, el ingreso se va a mantener constante. Los ingresos se van a mantener constantes, no cambia. Y finalmente, el tercer caso, déjeme borrar esto. La pregunta sigue siendo, ¿qué decisión debo tomar con relación al precio para aumentar el ingreso? ¿Debo aumentar el precio o debo bajar? Voy a corregir aquí. ¿Debo aumentar el precio o debo bajar el precio si la demanda es inelástica? Me falta analizar este caso, inelástica. Esta es una curva de demanda inelástica. No, en este caso, depende cómo lo quiera ver. Voy a suponer que aumento los ingresos. ¿No? Aumento el ingreso. Estoy en este punto A y voy al punto B. Este movimiento de A a B hace que el precio aumente de precio 2, este no es el que estoy utilizando, de precio 2 a precio 1. Y esta es la cantidad 1 y esta es la cantidad 2. Bueno, en este caso se puede ver de que cuando el precio aumenta, para aumentar el ingreso total yo tengo que aumentar el precio. Fíjense cuál es el área inicial. El área inicial es esta de aquí, A. Pero el área final, esta B, es más grande que la A. Por lo tanto, se puede concluir que cuando la demanda es inelástica, para que usted aumente el ingreso, debe aumentar el precio. No es como cuando la demanda es elástica. Yo tengo que bajar el precio para aumentar el ingreso. En este caso, tengo que aumentar el precio para que aumente el ingreso. Entonces, por eso es importante esta parte de la elasticidad en las empresas, porque permite analizar la decisión que debo tomar para aumentar los ingresos, que es el objetivo que tiene cualquier empresa. Y eso se puede ver aquí, chicos, ¿no? Cuando el tramo, aquí estoy mostrando los 3 tramos. El tramo de la elasticidad igual a 1, el tramo de elástico cuando la elasticidad es mayor a 1, y este tramo que es cuando la elasticidad es menor a 1. Y en los cortes, aquí ya saben que tienden a infinito y aquí es igual a 0. Entonces, yo puedo, y esto lo vamos a hacer con números, ¿no? En clase, para demostrar esta relación. Aquí hay 2 gráficos, el de arriba me muestra la curva de demanda en función de la cantidad, y el segundo gráfico de abajo, el ingreso total respecto a la cantidad, ¿no? Entonces, esto es fácil de encontrar, y se ve de que aquí que para que aumente el ingreso, cuando la demanda es elástica, yo tengo que bajar el precio. Para que el ingreso aumente. Para que este ingreso vaya aumentando de esta manera, yo tengo que bajar el precio. Y cuando yo tengo una demanda inelástica en esta parte, para que este ingreso vaya aumentando, lo que yo tengo que hacer es aumentar el precio. Tengo que ir aumentando el precio. Bueno, hubiese querido hacer con otro color voy a pillar para que sea mejor.
Si yo quiero aumentar mis ingresos, tengo que aumentar el precio cuando la demanda es elástica. Y hay otro punto más interesante. Cuando la elasticidad punto es igual a 1, aquí estoy maximizando el ingreso. Estoy maximizando de máximo, estoy maximizando el ingreso total. Esta es la parte más importante, cómo se demuestra que sí, efectivamente, la elasticidad relaciona mucho al ingreso. Entonces, recapitulando, en la parte superior muestro el gráfico de la elasticidad, que es esta. Me muestra el precio y la cantidad demandada de X, la cantidad de X. Y en el tramo de abajo muestro el ingreso total, también proyectado en función de la cantidad demandada. En este tramo yo tengo todos los tipos de elasticidad. Aquí tiene la elasticidad al infinito, como ya hemos demostrado hace rato. Aquí tiende a 0 en este punto de corte. Pero lo más importante son estos tres tipos de elasticidad: unitariamente elástica en el centro, aquí. En el tramo hacia arriba es elástico mayor a 1 y debajo del punto medio hacia abajo es inelástico menor a 1. Entonces esto muestra de que si yo comparo con el ingreso total, de que para que aumente el ingreso total yo tengo que bajar el precio cuando el tramo es elástico. Y si el tramo es inelástico, para que aumente el ingreso yo tengo que aumentar el precio. Y finalmente, que cuando se maximiza el ingreso, que la elasticidad es igual a 1. Hay varios ejercicios en el práctico que hablan precisamente cómo maximizar. Suponiendo, le dice que la elasticidad es igual a 1, ¿cuánto será el ingreso máximo? Le pregunta. Bueno, esta es la importancia de la elasticidad punto, porque me permite analizar la relación que existe con el ingreso total. No sé si hay alguna pregunta. Ninguna, seguimos. Otra herramienta para calcular la elasticidad es la elasticidad cruzada de la demanda. La elasticidad cruzada de la demanda es un coeficiente que se representa así con una E y dos variables, X y E, porque la elasticidad cruzada habla de dos bienes. Y dice, la elasticidad cruzada de la demanda es una herramienta utilizada principalmente por las empresas que producen una línea de bienes o que venden líneas de bienes y están estrechamente relacionadas con bienes sustitutos y complementarios. Por ejemplo, yo puedo vender varias líneas de computadora. Una línea tiene impresoras, tiene computadoras de la misma marca. Otra línea también tiene computadoras, tiene impresoras de otra marca, de una marca A, una marca B. Inclusive puedo tener otra tercera marca. Esa línea de marca tiene computadoras, tiene impresoras, tiene insumos, etc. Entonces, la elasticidad cruzada de la demanda yo utilizo cuando tengo así más de un bien y que tienen alguna relación de sustitución o complementariedad. Otro ejemplo, cuando hablo de Incruz, Incruz tiene varias líneas de marcas. Tiene Suzuki, tiene la Suzuki, la línea Suzuki, tiene la línea Shanghai. Bueno, voy a buscar otra que con otra inicial. Mazda, la línea Mazda y la línea Chevrolet. En cada línea tiene varios tipos de vehículos. Tiene camionetas, tiene autos, tiene vagonetas, tiene camionetas, tiene vagonetas, autos, camionetas, vagonetas, autos. Entonces, quiero ver qué decisión, qué va a implicar el aumento del precio de la marca Suzuki. ¿Qué va a pasar con la cantidad demandada de Mazda? No, puede ser de que si aumenta Suzuki, la cantidad demandada de Mazda aumente. Pero para que sea verdad, el coeficiente de la elasticidad cruzada X y Y tiene que ser mayor a 0 o un valor positivo. Y si no hay relación, me va a salir un valor menor a 0 o negativo. Y si es igual a 0, me va a decir no hay relación entre estas dos marcas. Pero no solamente venden eso en Cruz, venden también repuestos y que son los bienes complementarios.
Entonces, en resumen, cualquier empresa de hardware o software que venda varias líneas de productos puede aplicar esta herramienta para determinar qué decisión debe tomar en uno de los precios del bien para poder tener impactos en la demanda de otro bien, que puede ser sustituto, que puede ser complementario. Y para ello se utiliza, si bien la elasticidad cruzada es una herramienta muy importante para que su cálculo sea objetivo, para que su cálculo sea exacto, se utiliza la elasticidad promedio, que está representada en el siguiente gráfico que voy a hacer a continuación. Pero antes, cuando hablamos de bienes sustitutos, estamos hablando, por ejemplo, de una bicicleta y un auto que me sirven para ir a la universidad. Puedo sustituir. Cuando hablo de bienes sustitutos en la línea informática, tengo las diferentes marcas que son sustitutos. Y aquí dice claramente ello, ¿no? La elasticidad cruzada permite a las empresas a fijar precios de sus productos o servicios de manera competitiva, planificar los riesgos y mapear su mercado, es decir, ayuda a generar estrategias de precio para poder generar mayores ingresos y mayores utilidades. Y para ello se utiliza la siguiente fórmula. Me muestra la variación porcentual de la cantidad demandada del bien X dividido entre la variación porcentual del bien Y. Es decir, esto es parecido al anterior, solamente que yo aquí manejo dos variables, ¿no? X y Y. Entonces, me va a mostrar el cambio porcentual en la cantidad de X dividido en el cambio porcentual de Y, multiplicado por 100. Pero ojo, para hacer más ajustado esta fórmula, para que yo pueda calcular con mayor exactitud, voy a utilizar la elasticidad promedio. Tengo un minuto exactamente y se va a cortar, por favor, voy a salir y vuelvo para explicar esta parte. Voy a salir de clase y vuelvo al segundo tiempo en 2 minutos.
PX es mayor a 1, utilizo esta fórmula. Esta fórmula voy a utilizar cuando los precios que cambian son mayores a 1. Por ejemplo, en un vehículo los precios pueden variar de, qué sé yo, de 1,000, de 2,000, de 3,000 dólares por vehículo. En cambio, esto con el precio pequeño, por ejemplo, un supermercado, un kilo de azúcar en un supermercado y una tienda de barrio puede variar 50 centavos. En esos casos se utiliza esta fórmula que está solamente con negrita. Pero si la variación son mayores a 1 del precio, utilizo la fórmula promedio. ¿Está claro? Muy bien, sigamos, porque no van a responder ni en esta ni en la otra vida. ¿Cuántos tipos de coeficiente va a tener este tipo de elasticidad? 3. Si el coeficiente de elasticidad, voy a marcar acá un minutito, un marcador, quiero un marcador azul. Por ejemplo, pueden haber 3 tipos de coeficiente. Uno que sea mayor a 0, el otro que sea menor a 0 y el otro igual a 0. Estos son los 3 tipos de coeficientes que puedo tener. Si el coeficiente de elasticidad es mayor a 0, los bienes son sustitutos. Si el coeficiente es menor a 0, los bienes son complementarios. Los bienes no tienen relación o son indiferentes entre sí. Entonces, esto me permite, ¿no? Si son sustitutos, obviamente voy a tomar decisiones, voy a tener que definir, en este caso, el aumento de uno para aumentar la demanda del otro. O sea, dependiendo mis stock o inventarios. Si tengo mucha marca de computadoras X y tengo poca Y, entonces voy a tener que aumentar el precio Y para que aumente la demanda de X. De eso se trata estos análisis, ¿no? Si los bienes son sustitutos, obviamente tengo que hacer de que aumentar el precio del que ya no tengo mucho en existencia para que se venda más del otro que tengo mucho en existencia. Entonces, a través de este cálculo se puede obtener información para tomar mejores decisiones. Luego también hay una cuarta, el tipo de elasticidad. Si están contando, vamos por la cuarta elasticidad, que se llama elasticidad de ingreso de la demanda. Aquí ya no es el precio, ya no es el precio con el cual estoy analizando, es el ingreso, pero sigue siendo la demanda. Y decíamos a un principio, ¿no? Cuando hablamos de la demanda es una función que depende de varias variables. Está el precio, está el ingreso del consumidor, está el precio de los bienes sustitutos, están los gustos del consumidor, etc. Entonces, en este caso estoy utilizando otra variable que es el ingreso. Esta elasticidad de ingreso a la demanda también es importante para las empresas, ¿no? Porque se utiliza para predecir qué empresas o industrias crecerán más rápidamente cuando el ingreso de los consumidores aumenta a lo largo del tiempo. La elasticidad de ingreso que se representa con una E y una I mayúscula, mide el grado de sensibilidad de la cantidad demandada ante variaciones porcentuales que se producen en el ingreso del consumidor. Ante variaciones que se producen en la cantidad demandada de un bien, ante una variación en 1% del ingreso del consumidor. De ahí sale la fórmula. Variación porcentual de la cantidad demandada del bien X dividida entre la variación porcentual del ingreso del consumidor. Bien, entonces esta coyuntura que acabamos de ver en el tema salarial, voy a cambiar mi marcador por delgadito. Ha habido un incremento de los salarios, ¿no? Actualmente ha habido una variación porcentual del consumidor, del ingreso del consumidor. ¿Cuánto ha variado? Ha aumentado en 5,85% se ha incrementado el salario mínimo nacional. Y el básico se ha incrementado en 3%. Entonces, esas situaciones donde se utiliza esto es 5 por si acaso, 5.
5,85 y 3%. En estas situaciones donde se utiliza la elasticidad de ingreso-demanda, para saber a qué sectores va a afectar. Va a afectar al sector informático, al sector de desarrollo de software, al sector de textiles, al sector de alimentos. Por los incrementos que son muy modestos, muy pequeños, no va a repercutir en el rubro del sector informático. No va a haber un gran aumento de computadoras, no va a haber un gran aumento de impresoras. ¿Por qué? Porque este incremento implica que antes el salario era 2.460 o 2.360, ahora va a ser 2.500. Entonces, un incremento de 250 pesos no implica que con eso la gente va a ir a comprar una computadora o va a comprar más impresora, etcétera. Más lo va a utilizar en bienes de consumo. Entonces sirve para tomar ese tipo de decisión y analizar a qué sectores le va a afectar. Por eso dice acá, ¿no? En la primera parte de la definición dice claramente esto. Para predecir qué empresas o industrias crecerán más rápidamente cuando el ingreso de los consumidores aumente a lo largo del tiempo. Bien, esta fórmula se utiliza al igual que todas, ¿no? La misma, solamente aquí va a variar en lugar de precio el ingreso y la fórmula va a ser esta. De la misma manera que en todos los ejercicios, para que sea exacto, yo tengo que calcular ese ingreso promedio. Tengo que aumentarle aquí el otro ingreso y la otra cantidad, más Q2. Tengo que sumar Q1 y tengo que sumar los dos. Tengo que sumar el ingreso 1 más el ingreso 2 para que sea más exacto. Esto se utiliza solo si cuando el precio, déjeme borrar un ratingo. Cuando el cambio en los precios es mayor a 1. Ahí tengo que aplicar. Y si el precio es menor a 1, voy a aplicar solamente todo lo que está aquí, hasta el ingreso 1. Y tengo que sacar el promedio si el precio es mayor a 1. ¿Qué tipos de bienes puedo medir con esta elasticidad? Eso viene a continuación. Si ese coeficiente de elasticidad, ingreso de la demanda, marcador, si ese coeficiente de elasticidad de ingreso de la demanda es mayor a 0, fíjense, los bienes son normales. Y aquí le estamos entendiendo como bienes normales. Todo lo que utilizamos para vestirnos, para alimentarnos, esos son bienes normales. Si la elasticidad es menor a 0, los bienes son inferiores. Ropa usada, computadoras usadas, vehículos usados, etc. Si la elasticidad se encuentra entre el segmento 0, o sea, elasticidad de ingreso mayor a 0 y menor o igual a 1, hablamos bienes de primera necesidad, ¿no? Y finalmente, si es mayor a 1, son bienes de lujo. Entonces me sirve para determinar qué bienes van a tener mayor impacto con ese incremento. Si van a ser los bienes normales, si van a ser los bienes inferiores o los bienes de primera necesidad. Obviamente por el monto del incremento están entre los bienes normales y los bienes inferiores. Pero sería muy difícil que con ese pequeño incremento se llegue a incrementar los bienes de lujo. Los bienes de lujo son bienes muy particulares y que tienen un precio alto, ¿no? Entonces es una herramienta que me sirve para ello. ¿Qué factores influyen para que una demanda sea elástica? Por ejemplo, el tipo de bien. Cuando un bien es de primera necesidad, es inelástico. Ingeniero, ¿Qué sí? disculpe que lo interrumpa. En la elasticidad de ingreso de la demanda, ¿no puede tomarle foto a la fórmula? ¿A la de atrás? ¿A la anterior fórmula? Esa fórmula. Por favor, ¿me deja la foto? Sí, exactamente. Bien, yo cuando esté haciendo los ejercicios, chicos, todas las fórmulas las voy a volver a escribir, pero se las voy a pasar en este minuto. Muchas gracias, ingeniero. Ya, ahorita se lo paso.
Y listo, la pasé. Pero de todos modos, chicos, estas condiciones, esta de aquí y esta, cuando haga el ejercicio, lo voy a utilizar y ahí les voy a explicar con más detalle, ¿no? Esto solamente para que le echen una mirada, tengan alguna idea, y ya cuando hagamos los ejercicios se va a ver de manera mucho más clara, ¿no? Bien, les decía esto, los factores que influyen en la elasticidad, precio y la demanda. ¿Qué factores influyen? Influye el tipo de bien. No es lo mismo un bien de primera necesidad que un bien de lujo. Por ejemplo, a ver, voy a algo más delgado. Alimentos. Alimentos con una computadora. Computadora. Yo sé que la demanda de computadoras es elástica porque tiene varios sustitutos, ¿no? Pero en este caso, si yo comparo los alimentos y las computadoras, los alimentos son inelásticos. Son inelásticos. ¿Por qué? Porque aunque aumente el precio, la demanda va a seguir manteniéndose nunca en cero. Puede disminuir la demanda, pero no va a disminuir a niveles de cero. Las computadoras sí. Por ejemplo, una persona que en un hogar, un policía que gane 2.500 bolivianos, no va a tener computadora, va a alimentarse, pero no va a tener computadora. Entonces los bienes elásticos van a ser las computadoras, los bienes inelásticos, los alimentos. Va a influir el número de usos que tenga un bien. Cuanto más uso tenga un bien, a mayor uso, entonces mayor elasticidad. Tal vez hubiese hecho así, mayor uso, entonces mayor elasticidad. Tenga un bien, mayor elasticidad va a tener. Tercero, disponibilidad de los bienes sustitutos cercanos. Las computadoras vienen a ser bienes totalmente elásticos. ¿Por qué, chicos? Porque tienen muchos sustitutos de marca. Está la marca A, la marca B, la marca C, la marca D. Entonces, como son varias marcas en el mercado, van a ser altamente sensibles. Si baja el precio de uno, la demanda de los otros va a disminuir. Toda vez de que estamos hablando de marcas que tengan una aproximación bastante cercana, ¿no? Va a influir la proporción del ingreso gastado en un bien. Cuanto mayor sea mi gasto en un bien, va a ser más elástico. Por ejemplo, una persona entre pagar el colegio y comprarse chicles, pago de colegio, un padre de familia, pago en la U. Yo estudié en una universidad privada, pago en la U y compra de chicle. Entonces, el chicle representa pues una suma ínfima de mi ingreso cuando compra, no es un boliviano, si es privada estamos hablando de 6.000, 8.000, 20.000, 24.000 bolivianos. Entonces, obviamente, el aumento del precio en la matrícula va a ser altamente elástico y esto va a ser inelástico porque no representa nada en mi sueldo. Finalmente, el horizonte temporal. A ver, el horizonte temporal me marca que algunos bienes a un principio pueden ser inelásticos y con el tiempo pueden ser elásticos. Por ejemplo, la gasolina. La gasolina, si hoy sube la gasolina, su demanda se va a mantener constante por un tiempo. Pongámosle un mes. Se mantiene constante la demanda de gasolina, se va a mantener constante durante un mes. Pero con el tiempo, esta demanda no se va a mantener constante. La demanda de gasolina va a tender a disminuir con el tiempo. ¿Por qué? Porque la gente pues va a vender su vehículo o se va a deshacer de los vehículos de motor grande, se va a comprar un vehículo pequeño, va a cambiar su kit de gasolina por gas, etcétera. Entonces eso va a hacer que a largo plazo la demanda de combustible disminuya. ¿Por qué creen que el gobierno actualmente está liberando aranceles a los vehículos flex?
que son los que andan no con gasolina de petróleo, sino gasolina que se obtiene a base básicamente de productos agrícolas, con la idea de que a largo plazo la demanda de gasolina disminuya. Entonces, en el corto plazo va a ser inelástico y en el largo plazo va a ser elástico. Finalmente, y con esto terminamos, la elasticidad precio de la oferta. Muy poco yo utilizo la elasticidad del precio de la oferta porque es más importante la elasticidad de la demanda porque afecta el ingreso, pero también se puede analizar la elasticidad del ofertante. Las fórmulas son iguales. La fórmula no tiene signo negativo y en la demanda tiene signo negativo. En todo caso, podemos indicar de que la elasticidad de la oferta permite medir la variación que se produce en la cantidad ofrecida de un bien ante variaciones en el precio, es decir, mide la capacidad de reacción, cómo reacciona, cómo da respuesta a un productor, una empresa que desarrolla software, una empresa que fabrica computadoras frente a los aumentos o disminuciones del precio. Lo que mide es eso, cómo va a reaccionar. Y ustedes ya saben que reacciona positivamente cuando aumenta el precio y negativamente cuando disminuye. Eso se puede medir a través de este concepto que llama variación porcentual de la cantidad ofrecida del bien y variación porcentual en el precio. La fórmula, como pueden ver, la misma. La única diferencia con la demanda es de que, nuevamente aquí repito, no lleva signo negativo, la demanda lleva signo negativo acá. En cambio, ¿por qué la oferta no lleva signo negativo? Porque hay una relación directa o positiva entre el precio y la cantidad ofrecida. No, tanto así de que hemos dicho de que cuando el precio aumenta de un bien, el precio de un bien aumenta, entonces la cantidad ofrecida también va a aumentar y viceversa, ¿no? Cuando el precio de un bien disminuye, la cantidad ofrecida también va a disminuir. Hay una relación directa, por eso el signo de acá es positivo. Ahora, nuevamente aquí voy a hacer la diferencia que habíamos visto hace rato. Esto me sirve para que esta fórmula me sirve solamente para cuando los cambios en el precio, para cambios en el precio, voy a mejorarla. Esta fórmula, así como está, me sirve solamente para cambios en el precio. Voy a hacer con dos triangulitos. En economía estos se llaman cambios. Cuando los cambios en el precio menores a 1, y voy a cambiar de color para que yo utilice, voy a hacer verde. ¿Qué pasa si los cambios son mayores a 1? Entonces ahí tengo que sumar esto. Tengo que sumarle los dos precios. Y acá también tengo que sumarle la otra cantidad. Aquí voy a colocar cantidad 1 y cantidad 2. Cuando los cambios en el precio, son mayores a 1, utilizo esa fórmula que está con verde y negro. Cuando el precio es menor a 1, el cambio en el precio es menor a 1, utilizo solamente la fórmula que está de color negro. Muy bien. ¿Cuántos tipos de elasticidad precio de la oferta hay? Hay 3, igual que en la demanda. Mayor a 1, igual a 1, menor a 1. La curva de oferta cuya elasticidad precio de la oferta es mayor a 1 es esta forma, parte del eje de los precios. Si ustedes se fijan, aquí está cortando. Aquí. La elasticidad menor a 1 va a partir del eje de las X. Es esta. Voy a acompañar. Elasticidad de la oferta menor a 1 es esta. Voy a cambiar de color. Esta. Y elasticidad igual a 1 va a ser esta de aquí. Las elasticidades de la oferta que cortan al eje de los precios son siempre mayores a 1.
las que parten del origen para cualquier punto A, para el punto B, siempre van a ser iguales a 1. Lo mismo acá. Si parte del eje de la cantidad, mi curva de oferta va a ser menor a 1. ¿No? Puedo calcular el punto A en el punto B, siempre va a ser menor a 1. Bien. Y estos dos tipos de elasticidad, que son los casos particulares, cuando la oferta es igual a 0 y tienen al infinito, que son curvas de oferta iguales que el caso de la demanda, la pendiente de la misma precio, cantidad. Entonces voy a tener una oferta inelástica cuando la oferta sea vertical y horizontal cuando la elasticidad tiende al infinito. Y esta cuando la elasticidad es igual a 0. Esas son las curvas de oferta perfectamente elásticas, inelásticas, ¿no? Cuando la cantidad permanece constante, la primera cuando es elasticidad igual a 0, fíjense, la cantidad se mantiene constante. Y acá el precio se mantiene constante. En este tipo de elasticidades el precio no varía porque se mantiene constante. Por lo tanto, los productores son precios aceptantes, aceptan el precio. Muy bien, con esto vemos de que la elasticidad de la precio y la oferta también tienen características, al igual que la demanda. Va a depender de las características del proceso productivo. Si no es lo mismo producir una computadora con tecnología robotizada y tecnología tradicional, ¿no? Entonces se supone que va a ser más elástica si yo utilizo mejor tecnología. La necesidad de emplear factores productivos muy específicos. Cuando las empresas no encuentran materias primas o necesitan productos muy particulares que no hay habitualmente, en mucha abundancia, van a ser sumamente inelásticos. No va a poder cambiar la producción porque va a depender de esos productos. Y finalmente el periodo de tiempo de reacción del productor, ¿no? También va a depender del periodo de tiempo de reacción. No es lo mismo ofrecer más computadoras en enero, en agosto y en diciembre. Finalmente, las empresas tienen mayores volúmenes de producción a los inicios y finales de año. Sí, entonces va a depender también de eso para que la oferta sea elástica o inelástica. Y con eso habríamos terminado la parte teórica. Lo que nos falta es hacer ejercicios de cada uno de esos tipos de elasticidad y eso lo vamos a hacer entre el lunes y el miércoles. Por favor, pueden activar su cámara para hacer la asistencia. Disculpe, ingeniero, el miércoles es 1 de mayo. ¿Vamos a pasar clases, hermano? Miren, no me había dado cuenta que el miércoles es feriado. Entonces, las clases prácticas van a ser el lunes y van a ser el viernes. Y el examen van a dar el 6 de junio, lunes 6 de junio. ¿Está bien? Mayo, ingeniero. 6 de mayo, perdón, 6 de mayo. Estoy viendo a junio. 6 de junio está bien. Entonces tienen bastante tiempo para practicar. Háblenle al ayudante. Si no han hecho ese práctico, acuérdense que tienen que entrar al examen con ese práctico. El ingreso al aula yo lo tomo ahí a la entradita y dejan el práctico y los reviso. Si está ok, entra. Si no, les mando a hacer el práctico hasta que hagan el práctico. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos el día lunes. Que tengan buenas tardes, feliz fin de semana. Hasta luego, chicos. Que le vaya bien. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Chao, nos vemos.